la tortura sexual no solo es la cometida en sus propios cuerpos, sino la tortura del propio proceso de justicia, como ellas mismas cuentan. Entonces, pues me acerqué porque me inquietó demasiado y porque pues yo me pregunto sobre mí misma como mujer también, sobre las formas de soberanía del cuerpo y sobre cómo ir dotando de sentido y de resignificaciones todo el tiempo, pues las mujeres que somos, ¿no? Pues empecé a generar ideas porque traía muchas inquietudes, sobre todo con el tema de las cicatrices, ¿no? Que no se veían físicamente, pero estaban muy presentes. Pero por el otro lado, y sobre todo creo la fuerza y por qué no bajaban cabeza, o sea, por qué esas mujeres no se ponen en una posición de víctimas, no se ponen en una posición de heroínas y a la vez no se ponen en una situación de debilidad, aunque reconocen su vulnerabilidad, ¿no? Y precisamente porque la reconocen, la nombran, y a mí eso me parecía tremendamente rudo. Entonces, no sé, como que la primera cosa fue dejarme tocar, y cuando me dejé tocar por las historias fue como hacer una especie de acercamiento de cómo le podemos hacer, o sea, yo me quiero unir, hacer una denuncia desde lo que yo puedo, como hacerme cómplice, que es la fotografía. Y la propuesta en sí fue, ¿por qué no buscamos un lugar que en ese momento iban a cumplirse 5 años de lo ocurrido en San Salvador, Atenco y Texcoco, de la represión? Ahorita ya pasan de 6. Pero la propuesta fue, ¿por qué no buscamos un lugar que nos haya sido significativo en este tiempo y que al volver a él se pueda hacer una especie de reconciliación con la propia historia, ¿no? O sea, un lugar simbólico. Cada una decidió lugares muy distintos, ¿no? Las chicas que estuvieron presas, las que viven en Texcoco y trabajan en el mercado, o sea, hay de todo tipo de historias. O una chica que decidió regresar a la casa donde las resguardaron, ocultándolas de la policía y las sacaron a golpes y luego las subieron a los camiones a torturarlas. Las 12 chicas que mantienen esta denuncia pública no están denunciando violación sexual ni agresión sexual, están denunciando tortura, en tanto fue una orden del Estado mexicano. Entonces, cuando el Estado decide que esa es como la estrategia para desmovilizar y generar miedo, ya entra dentro de la categoría tortura. El 3 y 4 de mayo del 2006 hay una manifestación pacífica en San Salvador, Atenco y Texcoco. Ya tenía que ver con muchos temas, muchas personas creen que nada más se relacionaba con el tema del aeropuerto que se les quería imponer. Realmente tenía que ver con una lucha por la defensa de la tierra, de un grupo organizado que es el Frente de Pueblos por la Tierra, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y mucha gente que estaba simpatizante. Y también había gente ahí que no tenía nada que ver con la manifestación, pues que simplemente vivía o en Texcoco o en Atenco. Cuando se da la orden, mientras estaba Enrique Peña Nieto de gobernador del Estado de México, se da una orden de represión y entonces, bueno, pues hay de todo tipo de golpes, como de ultrajaciones, se violan de muchísimas maneras derechos humanos a mujeres, a hombres, a niños, a personas con discapacidad, o sea, se sabe de muchos casos, ¿no? Y 47 mujeres tuvieron agresión sexual. De esas 47, 27 fueron torturadas sexualmente por agentes policíacos. Y 12 son las que mantienen la denuncia, que es la que yo estoy acompañando a través de este proyecto. Yo algunas las conocí mientras estaba trabajando en el Centro PRO, pues porque como está el acompañamiento de la denuncia jurídica y también de la campaña, pues había algunos contactos con algunas, porque no todas son públicas tampoco, o sea, no todas les gusta aparecer en medios haciendo la voz por todas, son solo algunas, ¿no? Pero me fui acercando a las que tuve chance y de ellas mismas le compartieron a otras de las compañeras, con otras las busqué a través de correo electrónico o les marqué por teléfono. Algunas así se fueron diciendo y de repente me buscaban a mí y yo ya sabía que habían accedido. Originalmente no pensé que quisieran todas. Es importante entender que dado que no ha pasado que haya una respuesta como tal, oficial, en la que el Estado se reconozca responsable, el caso ya tuvo que brincar fronteras y ahorita está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esperando a ver si procede con la Corte. Ese es el estado actual de este caso.
no es que tuviéramos un cotidiano compartido, realmente eran citas que consistían en buscar la oportunidad de entrevistarnos para conocernos mutuamente, y de ahí surgía la idea de, bueno, ¿cómo te gustaría mirarte mirada? Y hablábamos como de ese tema de cómo ha sido este proceso, pero yo nunca les preguntaba cómo fue la tortura que se cometió contra ti. O sea, yo lo que les preguntaba era cómo, o sea, de ahí para acá, ¿quién has decidido seguir siendo? Como, ¿qué significa para ti libertad? ¿Qué es ¿Cuál es la resistencia por la cual no bajas la mirada, ¿no? Y de ahí surgían una cantidad tremenda como de reflexiones que iban más en torno a yo me sigo perteneciendo, a mí no me arrancaron de la piel, ¿no? O sea, me quisieron quitar la sonrisa, pero no lo consiguieron. En algún momento estuve intentando volver a colocar mi vida, que ya nunca va a volver a ser la misma, pero no quiere decir que me destruyeron los sueños, ¿no? Entonces, más bien todo lo que platicábamos antes de poder buscar como cómo hacer ese encuentro posible a través de la foto, sí tenía que ver con a quiénes le seguimos apostando. Entonces ya las fotografías se resolvían de acuerdo a lo que sí querían que fuera compartido, no exhibido. Como que ya estaban muy cansadas, algunas sobre todo de repetir testimonios, repetir las situaciones, que las fotografiaran para prensa, y que igual iban a hacer si era necesario, pero eso desgasta muchísimo. Y también es muy violento. Estar haciendo, o sea, pronunciar la memoria no es hacer remembranza ni estar repitiendo. Eso lo único que hace es desinformar, creo. O sea, no está partiendo de un proceso de construcción. La memoria, pues es algo intervenible. Es algo que hay que reconocer que sucede, pero principalmente el cómo nos sucede, o sea, nosotros cómo lo estamos viviendo, ¿no? Que la historia puede tener muchas versiones, pero la memoria es la forma en la que hacemos como la reconstrucción de lo sucedido, ¿no? O sea, no es una cosa estática, no es algo que ya fue y no se va a volver a mover. Y la memoria corporal creo que es como el reflejo en el que sí podemos hacer incidencia directa, como el eje, ¿no? El eje desde el cual parto para decir, esto es lo que me está aconteciendo, de esta manera lo estoy viviendo, así es como lo voy a empezar a trabajar. Hay que decir que son muy diferentes todas, ¿no? En edad. O sea, hay mujeres desde los 25 años hasta los 68, entre las que yo entrevisté. Yo ahorita en el proyecto tenemos a 10 compañeras de 12. Por eso digo que todavía está completable, porque yo pretendo buscar a las 12, pero no se ha podido todavía con las últimas 2 chicas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el rango de edad, tenemos el tema de que algunas eran militantes, como de diferentes luchas y movimientos sociales, algunas están, pues más bien simpatizantes con el tema de la defensa de la tierra, otras eran chicas que estaban de paso por ahí, coincidió, de Texcoco o de Atenco, algunas trabajaban en el mercado de Texcoco, o sea, son este tipo de historias, ¿no? Una estaba a punto de cumplir la mayoría de edad y la cumplió ya encerrada, o sea, sí le tocó librar la edad para que sí pudiera estar en la cárcel el tiempo que le tocó, ¿no? Este tipo de historias, ¿no? Y lo que ellas contaban, pues creo que es una constante inquietud de sí mismas. O sea, el hecho de estar buscando la forma de no como defraudarse. No me refiero a lo de haber accedido a lo del proyecto, me refiero a lo de 6 años haciendo la misma denuncia año con año, ¿no? O sea, 6 años diciendo, tenemos que estar recordando cada día todo lo ocurrido, pero sí podemos decidir cómo seguirlo viviendo. Y no tiene que ser desde una forma en la que solo cause dolor y solo cause muertes, ¿no? Como muertes internas de cosas muy privadas, sino cómo poder hacer que el dolor se transforme en fuerza. Y entonces esa es la cosa en la que a mí me pareció esencial trabajar desde la fotografía como de una manera mucho más cercana, un tema de fuerza, pero también un tema como de reconocimiento de la propia fragilidad.